En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir en la Santa Misa por nuestros hermanos difuntos Julia Montserrat Islas García, Julia García Hernández, Lidia Islas García y Arturo Nicolás Villanueva Espinosa, que murió hace apenas una semana. También vamos a pedir por la salud de Rosario Jiménez Rodríguez y por las familias Vázquez Jiménez, Vázquez Torreblanca y Jiménez Rodríguez. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Veamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémosle a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre.
Salva al Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene éste. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí, saben de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en la primera lectura los sentimientos de los corazones o el eco, la voz de los corazones de estos personajes del Evangelio. Ciertamente que el libro de la sabiduría, de donde está tomada esa primera lectura, pues fue escrita muchos años antes de Jesús, siglos. Pero aquí lo importante, el detalle, es que desvela los sentimientos de los que en el Evangelio descalifican a Jesús y prácticamente le hacen un juicio en su propio corazón, como en la primera lectura. Porque lo que esto retrata no es otra cosa sino la maldad humana, la maldad de ayer, la maldad de hoy y la maldad de mañana. Porque el hombre que hace el mal parte de su soberbia, cree que tiene la razón y por una parte descalifica al que tiene ante sí y por otra parte juzga con una superioridad moral que incluso le lleva a condenar. En realidad esto, insisto, no retrata más que el drama del pecado que se repite en nosotros. Porque pensando solo en nosotros y creyéndonos más por encima de los demás, es cuando empezamos a pretender, a querer, a forzar las cosas para que los demás hagan lo que nosotros queremos. Y peor aún, despreciamos a los demás en su forma de ser, de pensar, de vivir. No quiere decir esto que tengamos que estar de acuerdo sobre todo con quien está mal, de ninguna manera. Como Dios tenemos que rechazar al pecado, no al pecador. Pero tendremos esta capacidad
cuando miremos en el otro nuestra propia vida. Es decir, que así como éste se equivoca en aquello, yo me equivoco en aquello otro. Y la actitud de misericordia que de tener ante los demás nace de la misericordia que yo experimento de Dios. Pero la soberbia nos enceguece, la soberbia nos ensordece. Y aunque tengamos delante de nosotros las más grandes de las bondades, nuestra soberbia siempre buscará el error, la equivocación, lo malo, como decimos vulgarmente, el negrito en el arroz. Los del Evangelio, como los personajes del libro de la sabiduría de la primera lectura, no fueron capaces de ver a Jesús. Incluso se burlaron de el siervo de Dios, pues dice que Dios lo protege, pues dice que Dios confía en él, vamos a ver si lo libra. Los judíos, cuando vieron a Jesús crucificado, se vieron triunfantes porque lograron su objetivo, castigaron al blasfemo, creyeron que ellos hicieron su justicia, pero no se dieron cuenta que se estaban juzgando a sí mismos. Hoy el Papa Francisco, en la hermosísima reflexión que les invito a que tomen, retomen, lean y relean una y otra vez esta mañana, decía esto que puede parecernos un castigo de Dios, no lo es, porque este no es el juicio de Dios, es más bien el juicio sobre nosotros mismos. ¿Y por qué lo dice el Papa así? Lo dice porque en realidad lo que todo esto desvela son nuestros miedos. Decía el Papa, porque muchas veces estamos trabajando, cansándonos por las cosas que no tienen valor y descuidamos y despreciamos las cosas que sí lo tienen. Y a veces a nuestro alrededor hay gente que hace mucho bien y no nos damos cuenta. El Papa decía o hablaba de los médicos, de las enfermeras, de tantos voluntarios que ahorita se están jugando su propia vida por cuidar y sanar a los enfermos. Dice, y ellos no salen en los noticiarios, en los encabezados de los periódicos. Ellos están allí en el silencio. Y nos decía el Papa, gente así es la que construye la vida, es la que la hace. Tenemos que comprender que nuestra grandeza no está en las grandes acciones, sino en reconocer el amor de Dios que nos ha redimido y hacer lo que nos toca, como Jesús. Incomprensiones habrá, persecuciones habrá, pero no seamos de los que juzgan, de los que se creen más, de los que no perdonan, de los que condenan. Estemos dispuestos a ir con Jesús, como lo ha dicho Él, a cumplir la voluntad del Padre. Yo vine a cumplir la voluntad del que me ha enviado. Con Cristo cumplamos la voluntad de Dios. Que así sea. Presentemos nuestras humildes oraciones ante el Señor y pidámosle que nos ayude diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Roguemos para que la Iglesia pueda crecer en el cumplimiento de la voluntad de Dios y no tenga miedo de ser signo de esperanza en un mundo que vive atemorizado por sus debilidades. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos para que nuestros gobernantes, que en estos momentos tienen que tomar difíciles decisiones, sepan escoger lo que haga bien a los pueblos que gobiernan. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos al Señor por los enfermos, por todos los que sufren, por todos los que están pasando mal, por todos los que están perdiendo su trabajo, por los que no tienen que llevar a sus casas porque no tienen un ingreso a causa de la crisis económica que se está viniendo por esta pandemia. Roguemos para que el Señor los ayude, los fortalezca y
los que viven a su alrededor les mueva el corazón para saber ver sus necesidades. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos al Señor por las familias Vázquez Jiménez, Vázquez Torreblanca, Jiménez Rodríguez, y por la salud de Rosario Jiménez Rodríguez. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Roguemos por el eterno descanso de Julia Montserrat Islas García, Julia García Hernández, Lidia Islas García y Arturo Nicolás Villanueva Espinosa, que el Señor les concede el descanso eterno. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escucha estas oraciones que ponemos en tu presencia y que tú acogerás con tu bondad y tu misericordia por el gran amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina del que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene del Señor. Hosana del cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Andrés, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y auxiliadora nuestra, con su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Julia Montserrat Islas García, Julia García Hernández, Lidia Islas García, Arturo Nicolás Villanueva Espinosa, a quienes confiamos a tu misericordia, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este cáliz, para nosotros alimento de vida eterna. Amén.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Todos los que nos siguen en su casa, hagamos la comunión espiritual, pidiéndole al Señor que la gracia de su presencia en la Eucaristía alcance hasta nuestros hogares y hasta donde estamos. Señor Jesús, tú sabes el grande deseo que tiene mi corazón de recibirte sacramentalmente. No puedo hacerlo ahora por lo que tú mejor que yo conoces. Pero tú tienes tus caminos para enriquecerme con los dones de tu amor. Y eso es lo que hoy te pido. Unirme a tu amor santísimo, que todo lo renueva, que todo lo sana, que todo lo fortalece. Sacia el deseo de mi corazón y ven a mí. Ayúdame a unirme a ti, como si te recibiera en el pan consagrado y en el vino consagrado. Permíteme gozar de tu delicia, saber, Jesús, tener la conciencia de que tú estás a mi lado y que cada vez me parezco a ti cuando me esfuerzo por vivir tus mandamientos, como tú, la voluntad de Dios. Ven, Jesús, a sanar mis heridas. Ven, Jesús, a suplir mis carencias. Ven, Señor, a consolar mis tristezas. Ven, Jesús, llena lo más profundo e íntimo de mi ser y haz que, saciado de ti, camine como tú
en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, vuelve tus ojos hacia estos hijos tuyos y protege bondadosamente con tu auxilio celestial a quienes confían en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos los suyos, y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor les conceda muy buenas noches.